Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos presentes, en especial a nuestro pastor, nuestro hermano David Carballosa. Bienvenido, y queremos en primer lugar honrar a nuestro Dios. La palabra del Señor ahí en el Salmo 19, 68, versículo 19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Voy a invitarles a que puedan ponerse en pie, por favor, y tengamos un momento de oración, y luego alabamos al Señor con el himno a nuestro Padre Dios. Oramos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, honramos y glorificamos tu nombre porque solo tú eres digno de honra y gloria. Padre, queremos en estos momentos presentarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y expresar nuestra gratitud porque aún sin mérito alguno tú has tenido misericordia, Señor, de nuestras vidas, y nos das aún más la bendición de poder estar en estos momentos y disponernos para poder oír tu palabra. Señor, que este culto que elevamos en honra y gloria a tu nombre sea acepto ante tu presencia, y permite, Señor, también ser inmensamente bendecidos en esta noche con la enseñanza de las Escrituras. Padre, dirígenos, recibe nuestras alabanzas, que podamos alabarte con un corazón sincero, y desde ya, Señor, bendice a nuestro pastor, a la exposición, Señor, que será entregada esta noche, y también por todos los que han dispuesto en su corazón, y tú lo has permitido también llegar hasta este lugar para congregarnos, Señor, y juntos compartir de esta enseñanza espiritual. Padre, lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Alabemos a Dios con el himno a nuestro Padre Dios. Escuchen la palabra del Señor allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Doy lectura a los primeros 5 versículos. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta exhortación, este llamado y esta advertencia que el apóstol Pablo hace a Timoteo está vigente hoy. Es una realidad latente en nuestros días. Cuando vemos que en nuestro entorno, a nuestro alrededor, muchos se han vuelto a las fábulas, han sido atraídos por tantas cosas, descuidando la bendita palabra de Dios, el consejo oportuno, el consejo sabio que Dios tiene en su palabra. Quiere el Señor que su iglesia pueda reaccionar ante esto y tomar conciencia de cuán importante es no enseñar ni tradiciones ni otras cosas, sino enseñar la palabra de Dios. El Señor nos llamó a proclamar esta palabra, a anunciarla, a enseñarla, y es lo que hoy su iglesia también debe hacer. Bien, vamos a tener un momento de oración. Vamos a agradecer a Dios la oportunidad que nos brinda de poder congregarnos y también la hermosa bendición de poder contar con nuestro hermano Evis Carballosa. Primera vez que le tenemos en nuestro medio, aquí en esta congregación, y por lo tanto es un gozo también para nosotros. Lamentablemente el frío, a pesar de que él dice que ya está acostumbrado al frío, ¿cierto? Ya ha estado en temperaturas más bajas, pero él nos va a comentar un poco más a lo mejor al principio, ¿verdad? Él viene desde España y naturalmente habituarse a los distintos climas, al ritmo, porque ya nuestro hermano lleva varios días en conferencias, así es que yo le decía que no tenemos problema, hasta la 1 de la mañana no hay problema. Pero no, debemos ser prudentes, sin embargo, vamos a ser precisos y concisos, pues lo que queremos es escuchar la palabra del Señor. Y les voy a pedir, les voy a molestar nuevamente que se coloquen en pie para que tengamos un momento de oración. Y voy a pedir al pastor Álvaro Díaz, por favor, que pasando aquí adelante nos dirija en una oración de gratitud al Señor. Y también pidiendo por la iglesia para que siga siendo fiel a la enseñanza de las Escrituras. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque, no obstante en estos tiempos complicados y difíciles de apostasía, que no es una cosa del futuro, sino que es algo que se da hoy día en nuestra sociedad, tú obras en el corazón de hijos tuyos fieles a tu palabra, para que nos puedan instruir en tus caminos, Señor. Nos puedan advertir y nos puedan dar ánimo para que sigamos con esta gran tarea, esta noble tarea de predicar tu palabra. Padre, gracias porque nos concedes este gozo de estar juntos y poder instruirnos. Bendice a nuestro hermano que de un lugar tan distante tiene la voluntad, el buen propósito y deseo de edificar a tu iglesia fiel en tu palabra. Creemos absolutamente que nos iremos con mucho gozo en nuestros corazones. Que así sea. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, ¿pueden tomar asiento? E inmediatamente dejo en este lugar nuestro hermano Evis Carballosa. Vamos a tener, él va a hacer una pausa, vamos a tener un break. Atrás hay dispuesto un café, algunas cositas ahí para compartir. ¿Cuántos minutos dijo? ¿5 minutos? Ya, dijo que en 5 minutos tenemos que ser capaces de compartir, tomar una taza de café, y vamos a tener que hacerlo. La idea es aprovechar el tiempo en la exposición de las Escrituras. El Señor le bendiga. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas.
Vengo de la tierra santa de Galicia, en el noroeste de España, justo encima de Portugal. Casi todos los españoles que vinieron a las Américas les llaman gallegos, pero en el mundo solo hay dos grupos de personas, los gallegos y los que quisieran ser. Los gallegos estamos repartidos por todo el mundo. Yo soy gallego por parte de mi padre, francés por parte de mi madre, y ahí en el medio, por ahí, de ellos se soltaron algunos genes judíos. Así es que tengo 3 grupos de genes en mi sangre. El de los celtas, que es el gallego, el de francés por parte de mi madre y el judío, no sé por cuál de las dos, pero por ahí está. Hace varias semanas que salí de casa. Es más, salí a principios de enero y aún no he vuelto. He tenido que experimentar diferentes climas en este recorrido, porque estuve en Honduras, en Centroamérica, y el clima fue bastante bueno, y luego en los Estados Unidos, en Miami, donde es caliente, siempre, casi siempre es caliente. De ahí a Colombia, que es variado el clima. De ahí a la Argentina, donde estuvo bastante aceptable, en la ciudad de Santa Fe. Luego en Asunción del Paraguay. Ahí estuvo bastante bien el clima también. Y luego regresé a Colombia, a Bucaramanga. Hubo un tiempo en que no sabía ni cómo se escribía Bucaramanga. Y en España, cuando alguien conducía mal por las calles de nuestras ciudades, le decíamos: este aprendió a conducir en Bucaramanga. No sabíamos lo que decíamos, pero nos parecía muy raro. Estuve allí en Bucaramanga en el mes de abril, desde el 7 de abril hasta el 17. Luego de ahí fui a la región del Quindío, que es el eje cafetero de Colombia. El que tome el buen café Juan Valdez sabe que viene de ahí, del eje cafetero. Y ahí estuve en un instituto bíblico, enseñé allí una semana y estuve predicando también en algún sitio por allí. Y luego de la ciudad de Armenia, que es la capital de esa zona, ahí también tiembla la tierra, aunque aquí en Chile entiendo que los temblores son como hacerle cosquillas a los chilenos. Les hace reírse. Bueno, en los años 80 me dicen que allí en Armenia hubo un terremoto que casi destruyó la ciudad, entre 9 y 10 grados en la escala Richter, que es bastante fuerte. En España tuvimos hace varios años uno de 4,5 y por poco nos mata todo. En un lugar llamado Lorca, en España, en el sur. Bueno, de allí de Armenia a Bogotá para coger un vuelo para venir hasta Santiago de Chile. Una de las cosas que he descubierto es que es un tanto difícil viajar en Sudamérica. En primer lugar, por las distancias. En Europa uno va a cualquier sitio en poco tiempo, pero aquí las distancias
son bastante largas, y luego las empresas aéreas, muchas de ellas, las que uno tiene que usar, no tienen vuelos directos, uno tiene que hacer 2 o 3 escalas antes de llegar al destino de donde uno quiere ir. Bueno, y de allí pues aquí a Chile, y ya llevo varios días. Llegué el día 8 de mayo a Chile, ya es 23, me parece que es 23, por ahí. Vamos, ya se me olvidan los días. Y bueno, ya ahora el día 25 regreso, primero de aquí a Miami, y de Miami de regreso a Galicia, no por muchos días porque hay otros compromisos que cumplir. Pensé cuando estamos para comenzar este año 2017 que iba a ser un año relativamente fácil, pero ha sido el año más difícil, yo creo que de un montón de años. De los últimos 20 años, este ha sido un año difícil de viajar y de todas las cosas que ha habido que hacer para servir a Dios. Pero es un gusto estar aquí con vosotros, los queridos hermanos, que amáis la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Si no me equivoco, esta es una iglesia aliancista. Y eso me suena bien. Iglesia aliancista. Y antes de seguir, quiero recomendaros un libro. No lo escribí yo, pero conozco personalmente al autor de este libro. Lleva por título Advertencia, Juicio y Restauración, y es un comentario que abarca 3 libros del Antiguo Testamento, 3 profetas menores que casi nadie lee, casi nadie. Sofonías, muchos no saben pronunciar sofonías y creen que es sinfonías. No, es sofonías. El otro es Habacuc. Nadie le pone a un hijo o a un nieto Habacuc, porque creen que eso suena a una bacteria, pero no es una bacteria, es el nombre de un profeta. Y luego Abdías, el hermano don Cornelio Rivera, autor de este libro. En primer lugar, es una gran persona, os lo garantizo porque lo conozco bien. Hemos sido amigos por muchos años, hemos sido colegas, hemos enseñado juntos en la misma institución, y ahora que enseño en un seminario allí en Honduras, un día el director me preguntó: ¿me puedes recomendar algún profesor? Y lo pensé y le dije, pues sí que te puedo recomendar. Y le recomendé a Cornelio Rivera y está enseñando allí ahora. Quedan pocos libros, me parece que solo quedan como 10 en todo el país. Así es que hablad con Andrés Carrasco. ¿Conocéis a Andrés Carrasco? Pues si no lo conocéis, mejor es que lo conozcáis, porque es un hermano muy querido y apreciado, que ama al Señor y ama la obra. Y en esta tarde, noche ya, me acompaña un matrimonio. Ellos han sido mis anfitriones aquí en Santiago. Nuestro querido hermano Cristian y su querida esposa Pamela. Ellos me han acompañado en estos días, han sido mis anfitriones, me han hecho sentir en casa. Tienen 2 hijas preciosas, 2 guaguitas, como dicen aquí, encantadoras. Allá en Canarias una guagua es un autobús, pero aquí es otra cosa. Y Cristian ha sido mi chofer aquí. Sabéis del científico que tenía un
chofer. ¿Habéis oído la historia del científico? Este científico tenía un chofer que lo acompañaba a todas partes donde él iba. Donde quiera que iba el científico, iba el chofer. Los dos. Y el científico daba la conferencia y el chofer escuchaba. Y así lo hizo por 10, 15, 20 años. Y un día el científico le dijo al chofer: oye, estoy cansado de repetir la misma conferencia. Siempre doy la misma conferencia. La próxima vez que me inviten, vamos a hacer una cosa. Tú te vistes de científico y yo me visto de chofer. Tú me ayudas así, tú das la conferencia, que seguro que te la sabes, porque me has escuchado tantas veces y la puedes dar. Tú te vistes de científico y yo de chofer. Subes a la plataforma, das la conferencia y yo siento ahí. Bueno, así lo hicieron. Y el chofer vestido de científico subió a la plataforma y dio la conferencia. Lo hizo de manera espectacular, con puntos y comas. La gramática, igual que lo haría el científico, todos los datos. Y terminó su conferencia, que se la sabía de nuevo. Y entonces, cuando termina, va a bajar de la plataforma y alguien levanta la mano y le dice: oiga, yo tengo una pregunta que hacerle. Y le hizo la pregunta, pensando que era el científico. Una de esas preguntas muy rebuscada, difícil, tal. Le hace la pregunta. Y el chofer mira a la persona que le hace la pregunta y le dice: caballero, esa pregunta que usted me ha hecho es tan fácil que hasta mi chofer se la puede contestar. Y el chofer le contestó la pregunta, el chofer que era el científico. Les invito a abrir sus Biblias en esta tarde, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. En este capítulo el Señor Jesucristo comenzó hablando al pueblo acerca de el buen pastor. Los dirigentes de Israel debieron haber sido los pastores del pueblo. Los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Pero no lo habían sido. Y Cristo les dice que Él es el buen pastor. Muy interesante allí en el capítulo 10, versículo 11, Jesús le dice: yo soy el buen pastor. Que literalmente en el texto del Nuevo Testamento Jesús dice: yo soy el pastor, el bueno. Porque había muchos malos e irresponsables. Jesús le dice: yo soy el pastor, el bueno. Y luego de un diálogo con aquellas personas que le escuchaban, los dirigentes israelitas, judíos de aquella época, querían otra vez apedrear a Jesús. Querían apedrear. No lo entendían. Y lo que sí entendían es que tenían que acabar con él. Jesús les había dicho justo antes
de lo que voy a leer, Jesús les había dicho: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Tremendas palabras del Señor. Añade el Señor: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el Señor añade: yo y el Padre uno somos. Ahí el Señor está hablando de la unidad de Dios, de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Y cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, dice el texto que los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Querían acabar con él. Jesús les dijo: muchas obras, o muchas buenas obras, os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ellos le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le dijo, ahora es donde quiero enfatizar aquí, versículo 34, Jesús le respondió, les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley? Qué interesante que Jesús diga eso. ¿No está escrito en vuestra ley? Y Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6. Y Jesús llama al Salmo 82, versículo 6, vuestra ley. Salmo 82, 6 era ley, porque era palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué está escrito en el Salmo 82, 6? Está escrito esto, mire: yo dije, dioses sois. Esos dioses a los que se refiere eran los jueces de aquellos tiempos. No había profetas todavía, como los hubo después en el pueblo. Aquellos jueces eran hombres por medio de los cuales Dios hablaba y actuaba en la nación. Eran Elohim. Eran Elohim. Dios. Porque Dios hablaba a través de ellos. Y esa es la palabra que se usa ahí cuando dice: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses. La palabra ahí es Elohim. Dioses sois. Y ahora Jesús dice unas tremendas palabras. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la
palabra de Dios. A esos hombres vino la palabra de Dios. Y es en ese sentido en el que eran dioses. Eran voceros de Dios. Hombres que hablaban la palabra de Dios. Eran instrumentos de Dios. Y Dios los usó. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y ahora dice, y la Escritura, lo que está escrito, eso que fue escrito bajo la dirección, la supervisión, la protección, la tutoría del Espíritu Santo. Y dice el Señor que la Escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. No puede ser rota. No puede ser destruida. No puede ser anulada. La Escritura, esa palabra que Dios ha dado, tiene autoridad final y es indestructible. La Biblia es un libro indestructible porque es la palabra de Dios. Y la Biblia no puede ser destruida como Dios no puede ser destruido. La Biblia es tan indestructible como Dios es indestructible. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ese texto habla del carácter infalible de las Escrituras. Infalible significa que no falla. Infalible significa que no cae en el vacío. Que no hay fuerza, que no hay poder en este mundo que pueda destruir esa palabra. Eso es lo que Jesús le dijo a aquella vez. La Escritura no puede ser quebrantada, no puede ser destruida. No puede ser vetada. La Escritura tiene autoridad final. Y esa es la tremenda responsabilidad que hombres de Dios, pastores, evangelistas, maestros, teólogos, tenemos en este mundo. Proclamar la palabra de Dios. En tiempos difíciles, en tiempos turbulentos, no sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en tiempos turbulentos. Vivimos en tiempos cuando se desafía la autoridad, cualquier autoridad se desafía. Se desafía la autoridad de los padres en el hogar. Se desafía la autoridad del gobierno local.
Se desafía la autoridad de los jueces en los juzgados, de los magistrados. Se desafía todo tipo de autoridad. Y muchos desafían la autoridad de la palabra de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés: escribe las palabras. Escríbelas en un libro. Éxodo 24, Dios le dijo a Moisés: escribe. Y Moisés escribió la palabra. Escribió exactamente lo que Dios le dijo que escribiera. Y cuando Moisés desaparece de la escena, Dios lo lleva a su presencia. Entre paréntesis, por alguna razón, Satanás quiso tener el cuerpo de Moisés. No sé lo que quería hacer, uno se sospecha lo que quería hacer. Pero Dios enterró a Moisés de manera que nadie lo pudo encontrar. Cuando Moisés desaparece de la escena y surge Josué, Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo 8, el libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Guardando qué? Las palabras del libro de esta ley, de la cual el Señor Jesús habla. Y el salmista escribe, Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija, establecida, inamovible en los cielos. Para siempre está tu palabra. Y el mismo salmista escribe un poquito más adelante, 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra, que es un desafío para todo predicador, exponer la palabra de Dios. Algunos proclaman exponer la palabra de Dios, pero predican un texto hoy, la semana siguiente otro texto de otro libro, el otro día otro texto diferente y la gente no entiende. Os digo, cuando era estudiante en el seminario en Dallas, Texas, Estados Unidos, mi familia y yo asistíamos a una iglesia bautista que estaba en el corazón mismo de la ciudad de Dallas. Allí había un predicador. Dios lo llamó a su presencia hace 7, 8, 9 años, muy mayor ya. Este hombre un día nos relató esto que voy a decir ahora a un grupo de estudiantes. Cuando fue llamado a pastorear esa iglesia, fue un tremendo desafío, porque reemplazaba a uno de los más grandes predicadores que ha existido en los Estados Unidos, un hombre llamado George W. Truett, gran predicador, gran comunicador. Y el doctor Truett murió
y los dirigentes, hermanos de aquella iglesia, llamaron a este joven pastor, de apellido Criswell. Y Criswell aceptó la invitación para ir a pastorear aquella iglesia. De paso, en Texas todo es un poquito más grande. Aquella iglesia, cuando Criswell fue a pastorearla, tenía 4,000 miembros. Y comenzó su ministerio. Los amigos de Criswell lo llamaron y le dijeron: Criswell, vas a fracasar. ¿Vas a reemplazar a un predicador sin igual en la nación? Además de eso, el doctor Truett era un predicador de temas, de textos. Tú eres un expositor, vas a fracasar. Esto nos lo contó Cristo a los estudiantes. Él les contestó: bueno, si Dios me ha traído aquí para eso, a Él sea la gloria. Y Criswell comenzó su ministerio. Su primer sermón fue sobre Génesis capítulo 1. El domingo siguiente, Génesis 2. El otro domingo, Génesis 3. Y así domingo tras domingo predicó los 50 capítulos del Génesis. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Termina con el Génesis y comienza con Éxodo. Capítulo 1 y 2. Y todos los capítulos del Éxodo hasta llegar al final. Termina con Éxodo y comienza con Levítico, y termina con Levítico y sigue con Números, y termina con Números y sigue con Deuteronomio, y así predica todos los libros del Antiguo Testamento. Y luego continúa con el Nuevo Testamento, capítulo tras capítulo, libro tras libro. Cuando llegamos a aquella congregación estaba justo comenzaba el libro del Apocalipsis. Después de haber predicado 68 libros de la Biblia. Ahora el número 69. 3 años sigue predicando el Apocalipsis. Línea tras línea, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo, hasta terminar el libro. ¿Cuántos miembros tenía cuando comenzó? Para esa fecha, el número de miembros en aquella congregación era 12,000. De gente que había sido alimentada con la palabra de Dios de manera sólida y fiel. Este pastor creía en la autoridad de la Biblia. Tengo un libro que él escribió en una época, en un momento en que el movimiento liberal estaba minando el grupo de iglesias a la que él pertenecía y negando la autoridad de la Biblia y la infalibilidad de las Escrituras. Y ese libro que él escribió basado en una serie de sermones se titula ¿Por qué creo que la Biblia es infaliblemente verdad? Tremendo libro, tremendos sermones. Muchos de esos sermones los escuché. Un tremendo desafío
al corazón del oyente y de nosotros como estudiantes de las Escrituras. ¿Por qué creo y por qué predico que la Biblia es infaliblemente verdad? Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo dijo allí. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Eso fue lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron. 1500 veces en el Antiguo Testamento aparece la frase, así dice Jehová, o su equivalente. Así dice Dios, así dice el Señor, así dice Jehová. Jehová ha dicho. Y en tiempos difíciles y turbulentos, eso fue lo que los profetas del Antiguo Testamento predicaron. Isaías vivió en tiempos difíciles y turbulentos. En el año en que murió el rey Uzías, dice Isaías, tiempos difíciles. Amós vivió en tiempos difíciles. Fue contemporáneo de Isaías, pero Isaías era el profeta de la ciudad, mientras que Amós era el profeta de las aldeas y los campos. Isaías era el profeta urbano, Amós era el profeta rural, pero ambos predicaron el mismo mensaje, con la misma autoridad, llenos del poder del Espíritu Santo, como debe hacerse. Y el Señor enseñó a los apóstoles, a los discípulos, a predicar así, con esa autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos pasajes clave. Hay dos pasajes clave donde los apóstoles de Cristo enfatizan exactamente esto que he dicho. Y es interesante porque estos dos pasajes aparecen en dos epístolas. Una es la epístola de Pablo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que fue la última que Pablo escribió. Y la otra es la segunda epístola de Pedro, que es una epístola que aparece muy tarde en la era apostólica. Todos los libros de la Biblia, todos fueron escritos, los del Antiguo Testamento, en la era profética. Es decir, hubo un profeta vivo. Eso era importantísimo. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, escrito por el año 405 a.C. Y un profeta vivo para avalar, para sellar la autoridad del canon de las Escrituras. En el Nuevo Testamento los libros fueron escritos en la era apostólica. Ningún libro del Nuevo Testamento fue escrito posterior a la era apostólica. Todos fueron escritos antes del año 100 de la era cristiana. Y todos los documentos que aparecen después del año 100 son rechazados. No son reconocidos como
apostólicos ni como canónicos. Dice Pablo en segunda a Timoteo capítulo 3, su última carta, dirigida a su discípulo Timoteo, versículo 14 del capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, mire, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Los libros sagrados. Las sagradas escrituras. Los santos libros de la palabra de Dios. Bueno, yo esto no lo pedí, ni lo hubiese pedido. ¿Sabéis por qué? Porque no me gusta ninguna distracción. Y los pastores seguro que me van a dar su aprobación. ¿Verdad que sí, pastores? Que no es bueno que alguien esté andando por el pasillo. Pues yo le agradezco al chofer. Yo le agradezco al chofer que me cuide. Esto me va a dar ganas de volver a ti. Porque he tenido un cuidado muy especial. Muy especial. Gracias. Lo agradezco de verdad. Bien, Pablo le dice a su discípulo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo desde su niñez había conocido las sagradas escrituras. Tenía una mamá y una abuela que eran creyentes y les enseñaron las sagradas escrituras. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo ya era salvo, pero el conocimiento de las sagradas escrituras iba a dar a Timoteo sabiduría para enseñar las escrituras. Y luego Pablo le dice esto a Timoteo. Con eso voy a terminar esta primera hora. Tomamos nuestro descanso y luego regresamos. Versículo 16. Toda la escritura. Y fijaos qué despacito lo he dicho. Toda la escritura. La palabra toda en el griego es la palabra pasa. Pasa toda la escritura. Y la palabra escritura es la palabra grafía. Lo que se escribe. En el Nuevo Testamento hay 3 vocablos que se relacionan de alguna manera. Una es la palabra logos. Esta palabrita se usa en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí se usa la palabra logos. Pero la palabra logos tiene que ver con revelación, como Jesucristo, que es la revelación de Dios.
Hay otra palabra que se usa también en el Nuevo Testamento, que es la palabra reima, y reima significa palabra hablar, el discurso de alguien. Pero hay otra expresión que es muy importante, que es la que aparece aquí. Es la palabra grafía, lo que se escribe, lo que se escribe. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar aquí. Es la palabra escrita. Esa es la palabra que es inerrante e infalible y con autoridad eterna. Esa es la que Jesucristo dijo: la escritura, lo que se escribe, no puede ser quebrantado. Es infalible. No puede ser borrado, no cae en el vacío. No puede ser destruida. Y mire que se han hecho esfuerzos, intentos de destruir la Biblia a lo largo de la historia. Incluso en el Antiguo Testamento, el libro que escribió el profeta Jeremías, el rey mandó a que lo quemase. Y fue quemado el libro, el rollo, el manuscrito. Y Dios le dijo: no te preocupes, Jeremías, escríbelo otra vez. Y Jeremías lo reescribió, porque la palabra de Dios no puede ser destruida, no puede ser quebrantada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese es otro vocablo que quisiera que vosotros entendieseis esta noche. Hay cosas que uno quiere explicar y no es capaz de explicar, porque ya uno está acostumbrado a cierto vocabulario y a cierto uso. Esa expresión inspirada por Dios literalmente significa soplada por Dios. Así como Dios sopló en el cuerpo de Adán el soplo, el hálito, el aliento, el ruach, dice el hebreo, de la vida. Y Adán llegó a ser un ser viviente, una persona viviente. Así Dios sopló su palabra en los profetas y en los apóstoles para que ellos escribiesen la palabra de Dios. De manera que, y esto es lo que quiero que recordéis, que no os olvidéis. Cuando Pablo dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa expresión, inspirada por Dios, significa Dios es su autor. Su origen es Dios. Su fuente de procedencia es Dios. Su raíz, su matriz es Dios. Y es por eso que no puede ser quebrantada, que no puede ser destruida, que no puede ser invalidada. Es por eso que esa palabra está fija en los cielos, está establecida en los cielos, incólume, inamovible en los cielos. Es la palabra de Dios. Dios ha dicho y permanece. Cerca de 70 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión escrito está o su equivalente. Escrito está y no se puede cambiar. Escrito está y así permanece. Escrito está y debe de ser
obedecido porque es la palabra de Dios. En una ocasión, Evangelio según San Juan, después que Cristo le dijo a sus discípulos que Él era el pan de vida, Él les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás, y otras cosas. Dice que muchos de sus discípulos se ofendieron y ya no andaban con Él y se volvieron atrás. Y Jesús habló a los 12 y le dijo: ¿y vosotros queréis iros también? Y Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que creemos. En tiempos turbulentos y difíciles como los que nosotros vivimos hoy, tenemos la tremenda responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de sostener y apoyarnos en la palabra de Dios, de alzarla en alto, como dice Pablo allí en Filipenses 2, poner en alto las Escrituras. Vamos a orar y tomamos nuestro descanso y 10 minutitos de regreso aquí. Padre querido, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por esta congregación, gracias por sus pastores, hermanos fieles que proclaman tu palabra aquí. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas a estos hombres, que les des de tu gracia, los llenes de tu Santo Espíritu y de tu misericordia. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahí he puesto agüita para servirse un café. ¿Está bien, Cristian? ¿Cómo está ahí? Muy rico. Sí, no. Vamos sin azúcar. De chileno sabe mejor sin azúcar.